Estimado usuario, le agradecemos su pago anual de 38.684 millones de pesos por el rescate bancario. Esperamos seguir contando con su dinero por los próximos 50 años. Muchas gracias. Ah, caray, a que ni se la sabían. Ustedes llevan años pagando el famosísimo rescate bancario y seguro ni enterados. Pero no se preocupen, si no saben de qué va ese costoso pedazo de historia, se los cuento. Por razones que luego les cuento, sucedió que para 1994 el sistema bancario mexicano estaba descapitalizado. No tenía lana, bye, nada. Y peor aún, lo estaban manejando con las patas. Obviamente, es impensable dejar que quiebre tu sistema bancario. Imagínense que dejaran de servir las tarjetas para pagar el súper o que las empresas no tuvieran cómo pagar la nómina. Y luego que un banco se lleve a otro entre las patas y así. Cerrarían empresas, se acabarían empleos, todo se iría a la... Simplemente no es opción. Por eso el gobierno tuvo que tomar control de ciertos bancos o intervenirlos, como decían. Empezaron con los bancos Unión y Cremi, de Cabal Peniche, y con ello quedó claro que la crisis había llegado. Así llegamos al mentadísimo Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o de cariño FOBAPROA. Según la ley de 1990, el FOBAPROA era como una cuenta administrada por el gobierno al que los bancos le metían lana para casos de emergencia. El fondo nunca tuvo reglas de operación demasiado claras, y como era privado, pues no estaba sujeto a leyes de transparencia. Y en el 94, cuando ya olía bien duro a crisis financiera, el encargado de los dineros del gobierno, el secretario de Hacienda Pedro Aspe y la cabeza del Banco de México, Miguel Mancera, firmaron un acuerdo para permitir que el gobierno metiera recursos públicos al FOBAPROA y, ¿por qué no?, aprovecharon para liberar de toda responsabilidad al Banco de México por los actos urgentes que se tengan que realizar sin la autorización de su comité técnico. Acto seguido, como la bronca era que los bancos no tenían capital, en marzo de 1995 el gobierno lanzó el Programa de Capitalización Temporal o PROCAPTE. La idea era prestarle lana a los bancos vía el FOBAPROA a cambio de acciones. Pero el PROCAPTE como que no jaló y solo le entraron 5 bancos. Así que el gobierno se sacó de la manga una joya llamada Programa de Fortalecimiento de Capital con Compra de Cartera o PFCC. Ahí les va. Resulta que el Banco Bilbao Vizcaya dijo, yo le meto capital fresco a Probursa, pero si el gobierno limpia parte de la cartera vencida. ¿Y qué querían decir con limpiar? Pues nada más y nada menos que el gobierno adquiriera los malos créditos del banco. Pero ojo, habría sido complicadísimo que el gobierno comprara los malos créditos, porque cada deudor habría tenido que venderle su deuda. Así que mejor se les ocurrió que el gobierno comprara el pago de los créditos, o sea, el dinero que habría de entrarle a los bancos. Pero, pues, como estábamos hablando de créditos que no se pagan, pues en realidad el gobierno no estaba comprando nada, simplemente estaba adquiriendo la deuda. Y a cambio daba a los bancos pagarés, o sea, papelitos que dicen luego te pago. Con esto, al menos en papel, los bancos ya no estaban tan mal. ¿Qué hubo? ¿Ingenio mexicano o qué, papá? Y pues ya entrados en gastos, el gobierno se puso a repetir el esquemita. Entonces, en diciembre del 95, había 6 bancos intervenidos y 12 que le habían entrado al PPCC. Y para 1996, este mecanismo había logrado que el capital de la banca creciera 158% respecto a su nivel de diciembre de 1994. La bronca era que algún día se tendrían que pagar esos pagarés. En marzo del 98, el 31, Zedillo presentó una ley para sustituir al FOBAPROA y le aventó al Congreso un articulito transitorio de esa letra chiquita que decía: los compromisos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y las obligaciones de las instituciones de banca múltiple intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pasarán a formar parte de la deuda pública directa del gobierno federal. Así, casual. Y tómala, que nos ensartan con la deuda del rescate bancario. La cosa se volvió un escándalo. No solo por la manera, sino por el fondo del asunto. Nadie sabía ni cuánto, ni cómo, ni dónde, ni a quién, ni nada del rescate bancario. Y es que hubo además otros programitas de apoyo. Banqueros, empresarios, funcionarios públicos, todos desfilaron por el Congreso para decir cómo había estado la movida. Incluso se contrató a un auditor canadiense, Michael Mackey, pero el gobierno pues no le quiso dar nombres, ni montos, ni detalles de operaciones, y al final Mackey mejor dijo, pues ahí les dejo un reportito, pero tanto así como una auditoría, pues la neta no. Igual no había muchas opciones, había que pagar la deuda sí o sí. Y pues casi 30 años después, a julio de 2021, nada más por intereses y comisiones de esa deuda que se hizo pública, hemos pagado 1.5 billones de pesos. Que si somos 129 millones de mexicanos, pues nos toca como de a 11 millones y medio por piocha.
Ya se hubieran comprado su Ferrari. Ahí está, nomás para que no se les olvide.